Documentales Universales Sin Límites se complace en presentar. Entierra un huevo en tu jardín y verás lo que sucede unos días después. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Bienvenida a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. El video de hoy estoy segura que te va a encantar, porque te enseñaremos qué es lo que pasa cuando enterremos un huevo en nuestra maceta o en nuestro jardín. La buena noticia es que no se requiere el uso de huevos frescos, sino que podemos llegar a usar aquellos que ya están viejos o llevan varios días en el refrigerador, incluso a aquellos que tengan la cáscara rota. Hacer este truco casero asombroso para fertilizar nuestras plantas resulta económico y fácil de lograr. Muchas personas tienen la impresión errónea de que la jardinería cuesta una fortuna hoy en día, porque los fertilizantes químicos son muy caros. Puede que te sorprenda saber que tu patio trasero puede producir una cosecha increíble sin costarte un dineral. Ayúdanos compartiendo este video entre tus familiares y amigos, porque estoy segura que a aquellos también les va a encantar. Este truco funciona al 100%. Huevos crudos o cáscaras de huevo. Lo más importante para las plantas sanas es un buen sustrato. Es por eso que si cultivas tus plantas en macetas con tierra, con un huevo crudo en el fondo de cada una, con el tiempo el huevo comenzará a descomponerse, lo que le permitirá servir como un fertilizante totalmente natural e inofensivo para tus plantas en macetas. ¿Prefieres guardar tus huevos para hacer un omelette delicioso? Está bien, simplemente no tires las cáscaras de huevo, porque estas contienen elementos como el hidrógeno, ácido fosfórico y calcio, los cuales son un fertilizante perfecto. Por ejemplo, el calcio es un nutriente vegetal de vital importancia que juega un papel importante en la creación y crecimiento de las células. Si quieres que tus plantas estén sanas y crezcan rápidamente, sus raíces necesitan suficiente calcio, al igual que tus huesos. Entonces, cuando hayas terminado de preparar el desayuno, convierte estas cáscaras de huevo en un poco de fertilizante. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, puedes usar cáscaras de huevo vacías como pequeñas macetas de semillero para las plantas. Para hacerlo, comienza por lavar las cáscaras. Debes tener cuidado de no romperlas, necesitan poder sostener las plantas. Luego, pon un poco de tierra dentro de cada una de ellas y planta tus plántulas allí. Cuando sientas que ha llegado el momento de liberar las plantas bebés al mundo real, también conocido como tu jardín, colócalas allí junto con sus contenedores. El caparazón se descompondrá y suministrará a tus plantas la cantidad necesaria de nutrientes para ayudarlas a crecer fuertes y saludables. Si no tienes ganas de lavar las cáscaras de huevo, o tal vez las rompiste todas en un momento de hacer pequeñas macetas para plántulas, hay otra alternativa para ti. La otra manera de preparar un fertilizante es pulverizar las cáscaras de huevo y espolvorearlo en el suelo alrededor de las plantas. Funcionará con la misma eficacia que las borras o pozos de café. Así como obtienes esa satisfacción indescriptible después de tomar la primera taza humeante de café por la mañana, también lo hacen los tomates, las rosas, los aguacates, los arándanos y otras plantas ácidas, cuando los granos de café se agregan a su suelo. La diferencia entre tú y las plantas es que a ti te afecta más la cafeína, mientras que a ellas se benefician más del nitrógeno, el ácido fosfórico y la potasa. Sí, ¿quién sabía que esas otras cosas también están en el café? Simplemente rocía la tierra alrededor de tus plantas con pozos de café seco antes de regarlas. También puedes usar pozos de café en forma líquida. Si quieres probar esta manera, simplemente vierte 20 litros de agua en 5 o 6 tazas de café molido. Déjalo reposar durante 3 días y luego vierte la mezcla resultante en el suelo donde crecen tus plantas. Me pregunto si las plantas prefieren Nescafé o un café ahora. Cáscara de banana. Los bananos son tan buenos para las plantas como para los humanos y funciona de maravilla, porque mientras tú consumes las deliciosas pulpas de las bananas, tus plantas estarán perfectamente felices con las cáscaras. El potasio, el fosfato, el azufre, el calcio, el magnesio y el sodio que contienen las cáscaras ayudarán a que las plantas crezcan rápido, fuertes y sanas. Simplemente corta las cáscaras de plátano en pedazos pequeños para que se descompongan más. Entiérralas en el suelo del jardín y se volverá rico y fértil. Simplemente no te resbales con ninguna cáscara mientras intentas este truco. Ahora puedes tener una fiesta en tu jardín con tus propios secretos de jardinería. Cuéntanos en los comentarios a continuación y comparte tu experiencia y logros con todos tus amigos y familiares en las redes sociales. La jardinería exitosa es algo de lo que se debe estar muy orgulloso. Si deseas llevar a cabo este proceso, necesitarás una maceta, un huevo, tierra,
agua, semillas. Proceso. 1. Coloca tierra dentro de la maceta. 2. Añade el huevo en medio y tapa con más tierra. 3. Agrega las semillas y moja un poco la tierra. Con el paso del tiempo, el huevo comenzará a descomponerse y gracias a que la cáscara es muy porosa, podrá liberar todos los nutrientes y vitaminas que ayudarán a que la planta crezca más rápido. El huevo tardará un mes en ir liberando sus nutrientes, por lo que en ese mes comenzarás a ver cambios en tu planta. Los resultados son muy buenos y rápidos, así que no dejes pasar la oportunidad de probar este experimento. Tus plantas lo agradecerán. ¿Y tú? ¿Qué otros desperdicios utilizas para fertilizar tu jardín? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios justo abajo. Recuerda apreciar este video con un me gusta. Si el video logra obtener 100,000 me gusta, te diremos cuál es la fruta curativa más poderosa del mundo. No olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares en las redes sociales para que ellos también conozcan cómo fertilizar el jardín de manera ecológica. Suscríbete a nuestro canal Documentales Universales Sin Límites para estar siempre pendientes de nuestras actualizaciones. Soy Fabiola Rodríguez y te espero en nuestro próximo video. ¡Chao!